muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta actividad, que celebramos con una enorme y desbordada alegría y con mucha honra por tratarse de la primera vez en que estos escritorios, el Badel Grau y el Rondón Haas, se vinculan para celebrar estas actividades en las que ambos escritorios estamos empeñando en favor de la difusión de la cultura jurídica y en favor del desarrollo, consolidación y plenitud del Estado de Derecho. En eso creemos y ese es el desideratum de buena parte de todas estas actividades. Esa honra por la participación de ambos escritorios, estamos seguros que se va a fortalecer, porque el proyecto es que entre ambos grupos de profesionales continúe desarrollando esta especie de actividades de difusión y de divulgación de la juridicidad. Hoy contamos con la distinguidísima presencia del doctor Álvaro Badel Madrid, quien nos va a plantear, desarrollar y explanar el tema del arbitraje. El doctor Álvaro Badel Madrid es socio fundador de Badel Grau, despacho de abogado. Es director del Departamento de Litigio. Es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello en 1986 y presidente honorario de la Asociación Venezolana de Arbitraje. Es especialista en Derecho Procesal y en Derecho Mercantil, egresado de la Universidad Andrés Bello, es doctor en Derecho de la misma universidad con mención summa cum laude y es profesor de Derecho Procesal de pregrado, posgrado y doctorado. Es experto en arbitraje, conferencista en eventos de arbitraje nacional e internacional, docente en diversos talleres de formación de árbitros, árbitro de parte y árbitro de urgencia designado por la Dirección Ejecutiva del CEDCA, presidente de tribunales arbitrales por acuerdo entre los árbitros, árbitro incluido en la lista del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje CEDCA y del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. Conjuntamente con la actividad de la docencia, se ha dedicado al litigio en las áreas civil, mercantil y laboral, como apoderado judicial de importantes entes del sector público y empresas privadas. Autor de publicaciones en asuntos jurídicos, incluyendo, pero no limitado, a la materia del derecho procesal y el derecho mercantil. Con esta presentación, con el orgullo y la alegría de hacerlo, damos inicio a la actividad. Doctor Badel, yo estimo importante que usted comience este paseo transversal de la institución jurídica del arbitraje, ubicándonos en el momento histórico en que este se positiviza en nuestro ordenamiento jurídico. Se piensa que es muy reciente. ¿Realmente es así? Adelante, doctor Badel. Muchísimas gracias, doctor Pedro Rondón Haas. Buenas tardes a todos los que nos acompañan, incluso autoridades universitarias, el doctora Magali Vázquez nos honra con su presencia, docentes de diferentes universidades, bienvenidos todos. Tal cual como lo dijo el doctor Rafael Badel, verdaderamente es un honor para Badel y Grau, despacho de abogados, institución jurídica que sin duda alguna se ha encargado de la difusión del saber jurídico ya en el país, pues forma parte de ese activo del país en la difusión del saber jurídico desde hace más de 35 años. Y bueno, verdaderamente para nosotros esta idea de poder transmitir conjuntamente las enseñanzas que a través de la vida de nuestra formación y el ejercicio profesional hemos adquirido, pues estas competencias hay que transmitirlas, por supuesto, y es básicamente la función de todo docente. De manera que muchísimas gracias, doctor Pedro Rondón Haas. Aquí en Caracas, para todos nosotros es un gran honor, un gran gusto, con usted, magistrado emérito, compartir este tipo de actividades. Bueno, básicamente, sí, quisimos iniciar este ciclo hablando de la institución del arbitraje. Y fíjese, entonces, cómo usted me lo plantea. Si estamos hablando de un instituto procesal de reciente data o donde podemos, si se quiere, ubicar
el antecedente histórico más remoto de la figura del arbitraje dentro de la ciencia del derecho venezolano. Bueno, muchas veces pensamos en el arbitraje como, sí, como un medio de resolución de conflictos más o menos reciente. Habida cuenta de quizás el empuje que en todas las sociedades ha tenido indiscutiblemente a finales del siglo XX y en el siglo XXI el arbitraje. Sin embargo, la primera constitución republicana de Venezuela, la de 1830, se incluye como antecedente legislativo una norma, es el artículo 190, no lo voy a leer, pero lo tengo acá en la mano, que establece que los venezolanos tienen la libertad de dirimir sus controversias aún en los juicios ya iniciados ante la autoridad judicial por arbitraje. De manera que fíjese que nos podemos ir, nos remontamos pues al siglo XIX desde el punto de vista de la historia jurídica venezolana. A partir de la Constitución de 1830 se mantuvo inalterable la presencia y el reconocimiento del arbitraje hasta la Constitución del 31 de diciembre de 1858, en donde a partir de esa Constitución, pues realmente fue la última donde se reguló, y de ellas, si hablamos desde el punto de vista constitucional, como bien sabemos, nuevamente reaparece pues en la Constitución de 1999, es decir, a finales del siglo XX en Venezuela, y con un reconocimiento expreso y que ha sido pues altamente desarrollado desde el punto de vista jurisprudencial. Adicionalmente, a esta génesis constitucional en 1830, bueno, debemos también tener presente que al licenciado Francisco Aranda se le encomienda la redacción del Código de Procedimiento Civil, de la primera ley procesal venezolana en 1836, es presentado y aprobado por el Congreso de la República, y en ese primer Código de Procedimiento Civil se dedica un capítulo al arbitramento. De manera que cuando hablamos entonces de la historia del arbitraje en Venezuela, no solamente la referencia comienza en 1830 a nivel constitucional, sino que se sigue desarrollando en el Código de Procedimiento Civil del licenciado Aranda, el llamado Código Arandino, y luego del Código de Aranda de 1836, ya en el siglo XX, los códigos de procedimiento civil de 1904, 1916 y el código vigente actualmente de 1986, con vigencia a partir del 16 de marzo de 1987, han recogido y desarrollado instituciones que regulan básicamente pues la figura del arbitramiento. Eso, digamos, entonces un poco dándole respuesta a su primera inquietud, doctor, podríamos decir que no es tan reciente como podemos pensarlo, e incluso, bueno, ya estamos viendo que entonces nos remontamos históricamente a la primera constitución de Venezuela. En toda esta primera etapa de historia constitucional y legislativa de nuestro Código de Procedimiento Civil, bueno, también tenemos que ubicarnos en qué Venezuela nos encontrábamos. Una Venezuela rural, agrícola, en donde históricamente se recuerda la sustanciación de un famoso arbitraje entre las hermanas del Libertador, en donde hubo una dialéctica pues por unas minas de cobre de las que unas minas de cobre de las que la familia Bolívar era dueño, pero básicamente se trataba, y lo que reflejan los documentos históricos son arbitramentos digamos, muy poco significativos en cuanto a su número, y si se quiere, ya a partir el año, podríamos decir, finales de la década de los 70 y los años 80, en la industria petrolera sí se hace un uso reiterado de las cláusulas arbitrales. Es una costumbre, por supuesto, en un país en donde se venía utilizando ya con una tradición, si se quiere,
más dinámica el arbitraje, se incorporan en las empresas transnacionales que se incorporan aquí en nuestro país para la explotación, exploración, etcétera, la industria petrolera, cláusulas compromisorias que aguas abajo las descargan hacia las subcontratistas y obligan a las subcontratistas a también pues, utilizar el arbitraje como medio de resolución de conflictos. Pero más allá en esa primera etapa de estas referencias, por supuesto, desde el punto de vista de las estadísticas, casi son insignificativas. Podríamos decir, en cuanto a la relación que existía entre el Poder Judicial y el arbitraje, era una escasísima regulación donde básicamente el Poder Judicial concentraba el casi, diría yo, 98-99% de los procesos destinados a la resolución de conflictos interpartes, y había pues una muy escasa usos de este medio de resolución de conflictos. Eso, digamos, es el panorama completo en esta primera etapa. Interesantísimo, doctor, y asombroso que, según usted acaba de exponer, en 1830, ya la primera constitución de nuestra etapa republicana recogió la figura institucional del arbitraje. Ahora bien, ya ubicándonos en el siglo XX, ¿cuál es el antecedente normativo más importante sobre el arbitraje en Venezuela? Sí. Bueno, ya entonces, digamos, ubicándonos, hablamos del pasado, ubicándonos en el presente, podríamos decir que si queremos alcanzar el antecedente normativo que realmente marca un hito en Venezuela, es la promulgación indiscutiblemente de la Ley de Arbitraje Comercial. El 6 de abril de 1998 se promulga en vigencia la Ley de Arbitraje Comercial. La Ley de Arbitraje Comercial, básicamente como otras leyes de arbitraje de toda la región latinoamericana, básicamente recoge todas las instituciones de la ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, y básicamente pues son unas normas uniformes. Evidentemente, siendo una ley modelo, fue acogida, y casi todos los países en donde está vigente esa ley modelo, pues mantienen instituciones muy similares. Luego de esa entrada en vigencia de la Ley de Arbitraje Comercial el 6 de abril de 1998, bueno, por supuesto, se fundan en Venezuela los dos centros de arbitraje más importantes que tenemos: el Centro de Arbitraje, el CEDCA, Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje, que es el centro de arbitraje adscrito a la Cámara Venezolano-Americana de Comercio, a BENANCHAM, y por su parte, la Cámara de Comercio de Caracas en aquel momento también le da empuje, impulsa un centro de arbitraje que está constituido desde el año 90, pero que venía como una suerte de letargo, pero que a partir de la promulgación de la Ley de Arbitraje Comercial, insuflado por este marco legal importantísimo, toma fuerza, y a partir del año 98 también contamos con el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, que luego cambia su denominación a Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. Luego, eso es en el año 98, y en el siguiente año, evidentemente, se promulga la Constitución del 99, Constitución vigente hasta la fecha, en cuyos artículos 253 y 258, sin duda alguna, se dio un respaldo al arbitraje, al resto de los medios de resolución de conflictos distintos al arbitraje, pero que dependen mucho de la autonomía y de la voluntad de las partes, y estos pues son los hitos que desde el punto de vista de normativo van a apuntalar definitivamente el arbitraje en esta etapa reciente de nuestra historia judicial. A partir de ese momento, a partir del año 1998, con la Ley de Arbitraje Comercial, comienzan a sustanciarse procesos arbitrales en estos dos centros de arbitraje, a la vez que se
también de alguna manera se llevan arbitrajes independientes, y lo más importante es que comienzan a surgir decisiones que que de algún modo van a apuntalar esta figura del arbitraje. Una de las primeras decisiones que por supuesto hay que mencionar en esta etapa de la historia jurídica venezolana en materia de arbitraje es el recurso de interpretación del artículo 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es interpuesto por la doctora Hildegard Rondón de Sansó, y bueno, con sentencia 1541 del 17 de octubre de 2008, se hacen una serie de pronunciamientos destinados a apuntalar que el arbitraje es un medio de resolución de conflictos con base constitucional, que los árbitros obramos amparados por el texto constitucional y que debe haber una colaboración entre los jueces y los árbitros en procura de descargar al Poder Judicial digamos, el congestionamiento que para ese momento existía. Y bueno, se hacen otra serie de señalamientos en dicha decisión que luego son de alguna manera reiterados de manera importantísima en la sentencia Astivenca, que es, digamos, si yo quisiera ubicar en el tiempo y en esta segunda etapa, digamos, de la historia reciente de nuestro arbitraje, pues a la par que hablamos del recurso de interpretación sobre el artículo 258, por supuesto que la sentencia Astivenca del 3 de noviembre de 2020, la sentencia 1067 de la Sala Constitucional, con ponencia de la magistrada Luisa Estela Morales, se refiere al arbitraje, al tema cautelar, a la tutela cautelar anticipada en el arbitraje, pero por supuesto se pasea por toda la institución del arbitraje y remarca el poder cautelar de los árbitros, las facultades que se tienen para que incluso antes que esté constituido el panel arbitral puedan ser decretadas medidas cautelares por el Poder Judicial, quien debe auxiliar a los árbitros, y se establece con mucha más fluidez la relación que va a existir y que en la interpretación que se hace del 253 y 258 constitucionales, pues a través de estas sentencias se dicen, señores árbitros, señores jueces, tienen que entender que la jurisdicción es única y ambas formas de resolución de conflictos tienen que funcionar de la mano en beneficio del Estado de Derecho y de que estamos hablando de un solo sistema, que es el sistema de justicia. Y luego, un poco más reciente ya, por supuesto que hay que mencionar la sentencia del caso de la doctora Irma Lovera del 18 de octubre de 2018, es la sentencia 702, en la cual pues se trataba en ese caso de la aplicación del control difuso de la constitucionalidad de una norma. En este caso estamos hablando de la ley de arrendamientos comerciales, donde la doctora Irma Lovera, como árbitro en un proceso en donde es designada en un caso sustanciado en la Cámara de Caracas, desaplica una disposición que está en dicha ley que prohíbe el arbitraje en materia de arrendamientos inmobiliarios para uso comercial. La doctora Irma Lovera acertadamente, a la par que desaplica la norma ejerciendo el control concentrado de la constitucionalidad, el control de la constitucionalidad de esa norma, remite el expediente a la Sala Constitucional, se tramita la primera fase del procedimiento de ese control constitucional que puede, pues, que corresponde a los jueces y que en ese momento esperaba tener un respaldo, como en efecto ocurre con la sentencia 702, cuando dice los árbitros, al igual que los jueces, conformidad con el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, tienen la potestad de desaplicar y de iniciar el procedimiento por control difuso de las normas que consideren que son inconstitucionales, y remitir y también de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, donde está desarrollado, por supuesto,
y remitir a la sala constitucional del TSJ el caso concreto para que allí se lleve adelante el proceso de nulidad de normas. Entonces, fíjese todo el respaldo que ha significado dentro de la historia, digamos, más reciente, legislativa y jurisprudencial del arbitraje, lo cual ha dado a que propuesta en esta segunda etapa podríamos hablar de una relación ya de sincronización entre el Poder Judicial y el Poder Arbitral. No hay ninguna, digamos, desde el punto de vista mío como litigante y como árbitro, no observamos que se sienta una competencia entre jueces y árbitros, todo lo contrario, una relación armónica, como lo han expresado las sentencias que he mencionado, donde en todo momento se dice que debemos funcionar con la cooperación necesaria, jueces y árbitros, en beneficio de la institución del arbitraje. Esto, digamos, básicamente es lo que ha estado más presente en esta etapa, y por supuesto, si nosotros quisiéramos señalar algunos parámetros en donde los árbitros requieren de la presencia del Poder Judicial, bueno, evidentemente, el primero de ellos sería para la ejecución de los laudos arbitrales, cuando hablamos de ejecución forzosa, ya que los árbitros no contamos con el ius in imperium, que está reservado y el monopolio lo tiene el Estado. Entonces, la ejecución forzosa de la sentencia, lógicamente, tiene que acudirse a los tribunales ordinarios. Y hay otra serie de eventos que de suyo han generado una relación armónica, una necesaria relación entre árbitros y jueces. Porque, por ejemplo, para la evacuación de pruebas, los árbitros nos hemos apoyado en el Poder Judicial cuando ha sido así requerido, y está previsto en la ley de arbitraje comercial y en los reglamentos de las cámaras que los árbitros pueden pedir el auxilio a los jueces para la evacuación de pruebas, para la designación de árbitros cuando no hay acuerdos y cuando no está regulado en un reglamento cómo se va a designar, por ejemplo, el tercer árbitro. Entonces, la ley de arbitraje comercial dice se dirime ante el juez de primera instancia civil. En tutela cautelar, realmente la sentencia Stivenka estableció la relación árbitro-poder judicial. En definitiva, es una relación armónica y se espera que siga siéndolo así en beneficio del arbitraje. No sé si quedó clara, esta es la idea, ¿no? Básicamente. Muy claro, doctor, muy claro. Y abundantísimo el interés sobre el tema, porque realmente nos estamos enterando de muchas cosas nuevas para nosotros. Yo le preguntaría, doctor, ¿qué rol, qué papel, qué función ha desempeñado la Asociación Venezolana de Arbitraje en el desarrollo, en el avance del arbitraje comercial en Venezuela? ¿Qué función ha cumplido? Sí, bueno, verdaderamente, cuando hablamos de hitos en la historia venezolana reciente, digamos, del arbitraje en esta etapa, por supuesto que la Asociación Venezolana de Arbitraje pues representa uno de esos hitos y ocupa un sitial de honor. La Asociación Venezolana de Arbitraje, cuando usted dice qué importancia tiene y cuál ha sido su rol. Bueno, a partir del 8 de abril del año 2013, cuando un grupo de jóvenes emprendedores tuvieron y visionarios, si se quieren, tuvieron, digamos, dieron un paso adelante en la constitución de una asociación civil destinada al estudio, a la promoción y a la difusión del arbitraje, y nace la Asociación Venezolana de Arbitraje. Pues tenemos el gran gusto, el gran placer, el doctor Rafael Badel Madrid, algunos otros miembros del despacho Badel y Grau y quien les habla, de ser suscriptores del acta fundacional de esa Asociación Venezolana de Arbitraje, que en tan corto tiempo, apenas estamos hablando de 8 años, la Asociación Venezolana de Arbitraje, como lo dice en sus estatutos, ha cumplido un rol fundamental en el estudio, en la difusión, en la proyección, en la promoción y en la defensa del arbitraje comercial venezolano. Ha programado y ha ejecutado ya 7 congresos nacionales e internacionales, 2 de ellos en pandemia. Ha llevado adelante
7 eventos y este año ya en este mes de noviembre es el 8º evento en conjunto con la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, en donde año a año se han presentado destacados juristas especialistas en arbitraje en las diferentes ramas del derecho, y además de ello, pues forma parte del objeto de la Asociación Venezolana de Arbitraje dictar charlas, cursos, webinars, diplomados, colaborar con los colegios de abogados. Hay convenios con la Universidad Católica Andrés Bello, con la Universidad Central de Venezuela, con la Universidad de Carabobo. Me honró presidirla por 2 periodos seguidos, es decir, durante 4 años tuve la honra de ser presidente. Hoy en día, pues, presidente honorario, como lo dicen los estatutos, habiendo sido dirigida su primera junta directiva por el doctor Román José Duque Corredor, con quien tuve el altísimo gusto de ser vicepresidente para Asuntos Nacionales. Y bueno, ya hoy en día la Asociación Venezolana de Arbitraje ocupa un puesto, pues, por derecho propio, ya es referencia indudablemente a nivel nacional y a nivel internacional. Tiene presencia en los congresos de arbitraje. La junta directiva actual, dirigida por la doctora Diana Drulers, pues está dejando en alto, digamos, con todo el trabajo que se está haciendo a la Asociación Venezolana de Arbitraje. Bueno, verdaderamente me parece que podríamos estar hablando de una asociación ya de 25 años y estamos hablando de una muy, muy reciente. Veo que alguien por ahí decía que cuál es el requisito para incorporarse en la ABA. Sencillamente enviar un correo electrónico a las redes sociales de la Asociación Venezolana de Arbitraje, @abarbitraje, y a través de @abarbitraje van a dar la información y es muy sencillo incorporarse y pertenecer al mundo del arbitraje venezolano a través de la ABA. Creo que uno de los últimos aspectos y más recientes para resaltar de la Asociación Venezolana de Arbitraje fue la promulgación en el mes de julio del año 2021, perdón, ahorita, hace 2 meses, las reglas de arbitraje independiente y las normas para la actividad probatoria de la ABA. Es decir, hay 2 instrumentos normativos de soft law donde se convierten en recomendaciones, y esas recomendaciones y sobre todo las reglas de sustanciación de las pruebas, pues pueden, en la medida que las partes deseen asumirlas como su lex arbitri, pueden sustanciar los procesos arbitrales a través de lo que se ha establecido en estos instrumentos. De manera, doctor, que forma parte de la historia reciente, sin duda alguna, la Asociación Venezolana de Arbitraje. Y hoy en día, pues las universidades, por supuesto, también tengo que decir, la Universidad Católica Andrés Bello y otras universidades, me consta que en la Universidad Monte Ávila y la Metropolitana también es así, se incorporaron en los pensum de estudios de la carrera del derecho el arbitraje y los otros medios de resolución de conflictos, lo cual, por supuesto, también tenemos que mencionar como un factor que apuntala día a día los estudios de arbitraje en Venezuela. Nuestro consejo para aquellos más jóvenes que están incorporándose, para los que no han tenido un acercamiento directo con el arbitraje, para aquellos que pudieran pensar que cuando se habla de arbitraje estamos hablando de una dialéctica entre 2 grandes corporaciones por un pleito de muchos millones que están litigando, decirles, señores, no es así. Nos hemos encargado de tratar de desmitificar estas afirmaciones y queremos que se incorporen al mundo del arbitraje, porque ustedes, los abogados de las futuras generaciones, al incorporar las cláusulas, los acuerdos compromisorios en los contratos que ustedes redactan, hasta en el más sencillo contrato de compraventa de un vehículo o en el contrato de arrendamiento de un inmueble, al ustedes convertirse en factores que crean en el arbitraje y lo promuevan a través de su incorporación en las cláusulas arbitrales, tendremos en Venezuela los estándares que se están dando a nivel latinoamericano y a nivel mundial del arbitraje. Incluso lo más reciente, el arbitraje societario. Podríamos decir que en este momento las empresas
a la par que solicitan a nosotros los abogados la redacción del documento constitutivo estatutario, nos piden, y así lo hacemos, y si no nos los piden, se los sugerimos, la incorporación de una cláusula compromisoria en los estatutos sociales que se encargue de ser la que va a dirimir las eventuales controversias entre los socios internamente en el fuero interno de la sociedad. Ya está contenida de qué manera se va a resolver esas controversias entre los socios. De manera que fíjense ustedes todo lo que ha ocurrido y todo lo que ha significado el arbitraje en la historia venezolana. Muchísimas gracias. Una respuesta muy exhaustiva, clara, precisa. Doctor, ¿cómo se visualiza hacia el futuro el empleo del arbitraje comercial en Venezuela en conjunto con los otros medios de resolución de conflicto que son mencionados por los artículos 253 y 258 de la Constitución Nacional vigente? ¿Cómo se visualiza? Entonces ahí vamos al futuro, perfecto. Hablamos del pasado, hablamos del presente, ¿cómo lo vemos hacia el futuro? De allí el nombre que escogimos para esta disertación. Vamos a no llamar la conferencia porque verdaderamente quiero que sea una disertación y luego tendremos la oportunidad de escucharlo. Entonces, yo básicamente con sobre todo con las decisiones que ha ido tomando nuestra sala constitucional, quien sin duda alguna se ha encargado de darle basamento jurisprudencial a este instituto del arbitraje venezolano, y lo ha reiterado, e incluso la sentencia más reciente que pudiéramos ubicar, que es la sentencia de un caso de un abocamiento, vamos a decirlo así, que es la sentencia del 30 de abril de 2021, ante una solicitud de abocamiento que se formuló a la Sala Constitucional. La Sala Constitucional el 30 de abril de 2021 vuelve a ratificar, no solo ratifica que los medios de control digamos, típicos del arbitraje deben conseguirse dentro de las normas arbitrales, y en este caso, pues a través del recurso de nulidad del laudo arbitral, sino que a la par que establece eso y restringe el uso de una institución como es el abocamiento para casos de desorden procesal gravísimo, dice a la par de esto: señores, el arbitraje tiene peso específico propio y debe ser respetada la voluntad de las partes que quieren someterse a la resolución de sus conflictos a través de este medio de resolución de conflictos por consenso. De manera que esta sentencia, las sentencias que cité, Astivenga, el 258, el caso Irma Lovera, el caso Van Ralte, donde se estableció y se radicó la posibilidad de anunciar recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior que se pronuncia como acto de juzgamiento sobre la eventual nulidad del laudo arbitral. Todo ello en conjunto con el movimiento mundial de apoyo al arbitraje, con el uso cada vez además más reiterado de la mediación, porque entonces también, doctor, téngase presente que cuando hablamos de arbitraje, en la mayoría de las redacciones de las cláusulas arbitrales utilizamos lo que se llama las cláusulas escalonadas, que son aquellas cláusulas de resolución de conflictos en donde la modalidad que adoptamos los abogados y que le recomendamos a nuestros clientes es la resolución escalonada del conflicto. Y la atención puede comenzar diciendo: vamos a iniciar una negociación directa entre las partes, y para ello las partes directamente tratarán de hacer sus mayores esfuerzos por llegar a un acuerdo ante las diferencias que los llevaron a disentir en un momento determinado. Pero si esto no se lograra, vamos entonces a una mediación asistida en un centro de arbitraje, donde designará un tercero imparcial, que es el mediador, que lo que va a hacer es preparar un camino para hacerlo proclive a una solución que la tienen que conseguir las mismas partes en conflicto. Y si agotado, sin que sea posible el acuerdo entre esas partes por la mediación, pues iremos entonces al arbitraje como medio adversarial. Tiene que tenerse muy claro que cuando hablamos de arbitraje estamos hablando
de un medio adversarial de resolución de conflictos, solo que es una justicia por consenso, porque las partes pueden elegir el centro de arbitraje o si es arbitraje independiente, el número de árbitros siempre en número impar, la lex arbitri, que es la ley de fondo, y la ley procesal que va a sustanciar el arbitraje y la sede del arbitraje. De modo que es una justicia por consenso, pero por supuesto que es adversarial. Eso es importantísimo. Entonces, ¿cómo lo avisoro? En concordancia con esto que he mencionado, lo avisoro como ocupando un lugar privilegiado dentro de todo lo que es los medios de resolución de conflictos y todo lo que es desde el punto de vista ampliado el sistema de justicia venezolano. En este sistema de justicia venezolano, que a partir de la pandemia que se genera con ocasión al COVID-19, el Poder Judicial corre y entonces después de 7 meses reacciona, dicta una serie de resoluciones, el pleno del TCJ desde la 001 hasta la 008 para reanudar después de 7 meses la marcha en los tribunales y la sala de casación civil con el exhorto que hace el pleno del TCJ, dicta la resolución 003, 04 y 05 y también pone en marcha y reactiva el Poder Judicial. Pues ante todo esto, el arbitraje contaba con las disposiciones legales ya para el manejo telemático de los procesos arbitrales, no solamente de Venezuela, porque es que independientemente de que en febrero de 2020 se acababa de reformar el reglamento del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje, un mes antes de la declaratoria de pandemia, lo cual permitió el dinamismo en materia arbitral de los procesos que se llevaban a cabo en ese centro de arbitraje. Sin embargo, parece que no importa que estemos acá en Venezuela, nosotros podemos decidir la sustanciación y resolución de un conflicto por las reglas que las partes mismas nos dictemos, y nos podíamos haber puesto de acuerdo en plena pandemia en dictar unas normas para la sustanciación del procedimiento a través del uso de la vía telemática. Hoy en día, no solamente el CEDCA tiene su reglamento actualizado, igualmente la Cámara de Caracas en junio de 2020 establece la posibilidad del uso de las tecnologías de información y comunicación en la sustanciación de los procesos telemáticos, y tenemos a nivel de derecho comparado una serie de normativa de soft law. Cuando me refiero a soft law, siempre serán normas de derecho, reglamentos que no tienen carácter vinculante, que pasan, que digamos, ocupan el lugar de recomendaciones normativas con una expectativa de uso favorable hacia las partes porque han sido elaboradas por estudiosos del derecho, como por ejemplo pueden ser las reglas de Praga, el protocolo de Seúl, las reglas IVA, las reglas ICC, las reglas de sustancias, las reglas, por ejemplo, de la Asociación Venezolana de Arbitraje para la evacuación de pruebas, el reglamento del Instituto Peruano de Arbitraje, de los centros de arbitraje españoles, etcétera, etcétera, de la Cámara de Comercio de París, de manera que dos personas en conflictos acá en Venezuela, 3 o 2 comerciantes o un grupo de socios ante un conflicto que tengan, no hay ningún obstáculo que puedan querer solucionarlo utilizando las reglas para la evaluación de las pruebas, el protocolo de Seúl para la realización de las audiencias, porque el protocolo de Seúl está destinado y fue dictado a los fines de facilitar las audiencias, pruebas en esta etapa de nuestra vida a través del uso de los medios telemáticos, y ello pues es perfectamente aplicable en cualquier arbitraje que tengamos en Venezuela. Entonces, en resumen, ¿cuál es hacia el futuro? ¿Cómo lo avisoro? Mire, doctor, lo avisoro con un futuro promisor, como una vía de resolución cada vez más ordinaria, y aquello de decirle al arbitraje que es un medio alternativo o extraordinario. Realmente no me gusta utilizar ni alternativo ni extraordinario, sino que es uno de los medios de resolución de conflicto. Y vaya usted a ver si este es un medio alternativo cuando yo le digo que, por ejemplo, en Perú, en el congreso que estuve yo en 2019, el último congreso presencial del Instituto Peruano de Arbitraje,
nos enterábamos que ese año se habían sustanciado 1.790 arbitrajes en el año anterior. Es decir, casi 1.800 arbitrajes en el periodo de un año en Perú, que lo tenemos aquí al lado. La expectativa de Venezuela tiene que ser esa, el modelo tiene que ser ese. Y el doctor Carlos Soto, ¿verdad? Amigo de esta casa, amigo de Eva del Grado, amigo de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, es una de las personas que participa más comúnmente en estos eventos de arbitraje y con una vastísima cultura en el mundo arbitral nos ha enseñado que, por ejemplo, en Perú, ser árbitro ya es una profesión que no le permite ocupar ningún otro cargo a los árbitros de tanta cantidad de arbitraje a las que están llamados pues a sustanciar y a decidir. Ojalá que en algún momento en Venezuela podamos replicar ese uso masivo del arbitraje en los términos que lo tenemos en latitudes muy cercanas. Colombia, aquí mismo, al lado, tiene muchísimos centros de arbitraje. Nosotros tenemos dos. Tenemos el fundamento constitucional y legal para seguir proyectando el arbitraje. Los tenemos a todos ustedes, todos los que yo veo que están aquí conectados, muchísimos de ustedes son parte del mundo de arbitraje. Algunos de ustedes han construido historia dentro del arbitraje. Veo al doctor Ramón Escobar León presente por acá, acompañándonos. Nos honran varios de los académicos con su presencia. Él es uno de los que ha tenido notorio papel como impulsador del arbitraje. Y bueno, doctor, no sé, cualquier otro punto que usted quiera que abordemos, pues con muchísimo gusto. Me da esto así como pie a querer hablar desordenadamente de muchas cosas y quiero mantener la hilación de lo que usted me viene preguntando, porque me parece además que han sido extraordinarias su forma de plantearlo, porque me ha hecho pues llevar el hilo del pasado, del presente y del futuro. Doctor, estamos realmente satisfechos, altamente satisfechos por lo que ha sido su exposición hasta ahora. Pero hay algunas preguntas generales que nos hacemos todos y que yo voy a tratar de interpretar lo que está presente en los ciudadanos de a pie, de calle, comunas y comercios. Primero es, ¿quién puede constituir y cómo se puede constituir un centro de arbitraje? Esto yo lo planteo con mucha inquietud y con mucho interés, porque tiene que ver con algo que usted dijo en lo que anteriormente expuso, y es que el centro de arbitraje puede constituirse en una fuente de trabajo para los abogados y para otra gente cercana, conectada con los abogados. Entonces, esto tiene que plantear un interés, si se quiere, directo en la persona de los profesionales del derecho, amén de que esta fórmula de composición, de heterocomposición de conflicto, resuelve una cantidad de temas y de problemas muy vigentes en la Administración de Justicia de Venezuela, como por ejemplo el tema de la idoneidad de los jueces, el tema de la honestidad de los jueces, el tema de la moral judicial, todos estos puntos, entre otros, estoy seguro que no son todos, pero que encuentran solución o camino de solución en la figura del arbitraje. Esa es una primera pregunta. ¿Quién puede, cómo y quién pueden constituir centros de arbitraje? Otra pregunta es lo que tiene que ver con el costo de los arbitrajes. Ese costo, el costo sí, económico, que contrasta con la gratuidad de la justicia ordinaria, ¿no? ¿Cuál es? ¿Es una desventaja o es favorable para la figura del arbitraje? Y ya usted creo que adelantó una respuesta a esto que voy a preguntar, pero de todos modos tengo esa pregunta acá. En relación con otros países, ¿cuál es el porcentaje de causas resueltas en Venezuela por vía arbitral? Tenemos esas tres preguntas. Ya tomé nota, doctor. Bueno, la primera de ellas, y creo que es bien pertinente y por supuesto, la aspiración que se tiene es a la promoción de centros de arbitraje a lo largo y ancho de todo el país. En el estado Carabobo, donde el escritorio Rondón Haas hace presencia, es un estado, un territorio industrial por excelencia, en donde
pues esperemos que la reactivación económica del país en algún momento lleve a que los porcentajes de masa trabajadora que se concentra entre pues Aragua y Carabobo nuevamente ocupe ese sitial, y es lógico que entonces tuviera un centro de arbitraje. Qué bueno sería poder, y yo recuerdo incluso una vez dando una de las materias de posgrado de Derecho Procesal a mis alumnos allá en el Colegio de Abogados en Carabobo, que me preguntaban y me decían que estaba yo como presidente de la Asociación Venezolana de Arbitraje y me invitaron a un evento y la aspiración era ver si se lograba la fundación de un centro de arbitraje. La respuesta, doctor, la conseguimos en el artículo 11 de la Ley de Arbitraje Comercial. El artículo 11 de la Ley de Arbitraje Comercial vigente en Venezuela, la del 6 de abril de 1998, establece que las asociaciones de comerciantes, las asociaciones en general, las universidades, cualquier asociación que se constituya con especial objeto de la promoción del arbitraje puede constituirse en un centro de arbitraje. Eso sería, digamos, la respuesta sería ir a la letra de la ley, artículo 11, y allí está previsto, pues, así como se lo he señalado. Las cámaras de comercio y cualquier otra asociación de comerciantes, así como las asociaciones internacionales existentes, las asociaciones organizadas con las actividades económicas e industriales, las organizaciones cuyo objeto esté relacionado con la promoción de la resolución alternativa de conflictos, las universidades, las instituciones superiores académicas y las demás asociaciones y organizaciones que se crearen con posterioridad a esta ley, que estén destinadas al arbitraje. De manera que eso por allí, por supuesto, a través de una reglamentación que se discute y que se apruebe un reglamento de esa asociación, y en particular si va a tener un centro de arbitraje, de cómo va a funcionar ese centro de arbitraje, que debo, por cierto, hacer paréntesis, la Asociación Venezolana de Arbitraje, todo lo contrario, se estableció en el documento fundacional que no iba a ser un centro de arbitraje, que no quería en ningún caso competir con los centros de arbitraje, sino coadyuvar a los centros de arbitraje existentes y los que se crearen. ¿Ok? De manera que, bueno, eso es importante dejarlo en claro. La segunda pregunta que anoto, el costo. Sí, ciertamente, doctor, como usted bien lo ha dicho, la Constitución establece que la justicia es gratuita, pero la justicia gratuita significa, sí, el Estado proveerá un poder judicial en donde sin costo alguno las partes dirimen su conflicto. Ahora, es verdad que nuestros clientes no tienen que invertir dinero en la sustanciación del arreglo de sus diferencias en los juicios. No es verdad. Por supuesto que evidentemente lo primero que tienen que tener es abogados que los asesoremos, y eso pues implica para nosotros legítimamente, de conformidad con la ley de abogados, el cobro de honorarios profesionales. Pero más allá de eso, los costos asociados, ¿verdad? Porque lógicamente desde la publicación de carteles en prensa, los emolumentos de traslados de alguacil, la designación de expertos, la evacuación de pruebas y todo lo que va a implicar el desarrollo de un proceso judicial, sí tiene un costo, y es un costo que puede ser un costo importante. Y que si bien es cierto que está la previsión, insisto, constitucional de una justicia gratuita, por otro lado está el acontecimiento futuro e incierto de que el proceso comience en alguna fecha específica, va a atravesar primera instancia, segunda instancia, una instancia casacional que luego podría culminar incluso en alguna instancia constitucional con un amparo constitucional, una revisión, de manera que todo eso, ante un proceso arbitral que ciertamente tiene un costo, pero tiene un costo que está establecido en un reglamento de costos y honorarios, en donde, a diferencia de la causa judicial, le podemos decir con mucha claridad a nuestro cliente cuánto va a costar la sustanciación del arbitraje y cuántos son los honorarios de los abogados. Entonces, más bien, ante ese mito de los costos elevados del arbitraje frente a la justicia gratuita, yo más bien le diría que lo que tenemos que
transmitir, y por experiencia sí nos consta, es que el costo de los arbitrajes es predecible y nuestros clientes pueden entonces tener una previsión de esos costos y en el caso de los procesos judiciales es muy difícil que cuando un cliente nos hiciera esta misma pregunta y nos dice, ¿cuánto cree usted que debo aprovisionar para este juicio? La respuesta es absolutamente indeterminada porque no hay cálculo que responsablemente pueda avalar nuestra respuesta. La tercera pregunta fue sobre los porcentajes. Bueno, en Venezuela realmente no son los que quisiéramos tener, es bajo el uso de el arbitraje en relación con otros países, es muy bajo, pero lo que sí notamos es que cada vez la cultura de la inclusión de los acuerdos compromisorios va siendo más reiterada, cada vez son más usuales las cláusulas compromisorias, ya es casi que una cláusula de estilo para todos los institutos financieros, los bancos, las grandes corporaciones, las empresas constructoras, y nosotros a todos nuestros clientes, insisto, hasta en lo más sencillo, hasta en la relación jurídica más cotidiana, incorporamos las cláusulas arbitrales y, como les decía, hasta en el desarrollo de las sociedades mercantiles, pues comenzando con el arbitraje societario, les recomendamos a los clientes que se incorpore esa previsión estatutaria para evitar tener que llevar conflictos internos entre socios al Poder Judicial. Entonces, los porcentajes son bajos. En Venezuela hay 2 centros de arbitraje en donde se han sustanciado aproximadamente unos 200 arbitrajes en cada uno de ellos en la historia de los centros de arbitraje. El doctor Pedro Rengel ha manejado muy bien estas estadísticas, ya ha escrito y tiene artículos publicados sobre las estadísticas de todos los arbitrajes que ha habido en Venezuela, y no solo de ellos, sino la altísima cantidad de ellos en donde ha habido impugnaciones y estas han sido declaradas improcedentes, con lo cual podríamos decir que es muy elevado el porcentaje de laudos arbitrales dictados en Venezuela que se ha ratificado su conformidad a derecho. No sé si del público, creo que hay una cantidad de comentarios o preguntas, no sé. Sí, doctor, hay algunas preguntas, yo me voy a permitir que han llegado aquí algunas. Por ejemplo, hay una que creo que ya la contestó usted, que la hace el doctor Núñez Alcántara, que, a quien saludamos con muchísima alegría por encontrarlo participando en esta actividad. Así es. Él pregunta, yo creo que eso está respondido cuando usted refirió al artículo 11 de la ley de arbitraje comercial. ¿Qué se requiere, grosso modo, para la creación de cámaras de arbitraje en el interior del país? Yo creo que sí, ya está respondido. Sí. Artículo 11, doctor. Artículo 11, sí, sí. Hay una pregunta que interpone José Bermúdez. Voy a leerlo textualmente. Algunos laudos contienen muy interesantes interpretaciones de cláusulas y de textos normativos. Muchos de esos laudos enriquecerían la dogmática jurídica venezolana, pero suelen ser confidenciales. En algunas jurisdicciones se dan a conocer quitando los datos del caso particular y previa autorización de las partes. En Venezuela, ¿hemos avanzado hacia la difusión de esos laudos? Esta es la pregunta. Bueno, es que verdaderamente no es un avance la difusión de los laudos, porque una de las características que tiene, digamos, el arbitraje y uno de los principios rectores en oposición al de la jurisdicción ordinaria es la confidencialidad. Evidentemente se trata de conflictos entre partes que han optado por una justicia por consenso y básicamente suelen sentirse cómodos en ese ambiente en donde la confidencialidad de las partes frente al árbitro, del árbitro y de todos los que tengan que actuar en esa sustanciación del arbitraje deben resguardarlo, porque es fácil pensarse que pueden haber sido objeto de conflicto, pues
problemas que tienen que ver, problemas entre socios, temas de desarrollo de invenciones, de modelos de negocios, o en donde se han revelado, pues, cifras, clientes, ingresos, etcétera. Entonces, digamos, en principio, esto es más bien una de las garantías que tiene el arbitraje. Y el arbitraje, en la medida que las partes del arbitraje lo han ido permitiendo, pues se hacen unos memoriales anuales a través de los centros de arbitraje, tanto nacionales como internacionales, de los casos más emblemáticos. Sin embargo, digamos, no es censurable, pues, el hecho de que sea esta una connotación. Es una garantía donde las partes incluso muchas veces prefieren arbitrar ante esta ventaja que le ofrece, y a diferencia del Poder Judicial, donde están litigando por el abuso de una marca en un tribunal ordinario, dos empresas, y una dice que se copió la fórmula del otro, y todo pues, por el tema de la carga probatoria y del desarrollo del principio de publicidad en materia de juicio ordinario. Cualquiera se entera, puede obtener copia de las actas, entonces eso podría más bien ser un factor que inhiba a las partes de acudir al arbitraje si también fuese público. Pero, digamos, en aquellos casos en donde verdaderamente se dictan decisiones que se consideran que ellas van a guiar otros casos similares, se solicita autorización a las partes y omitiendo digamos, la identificación de las partes y los datos que sean precisos, se pueden hacer publicaciones de los laudos, pero siempre contando. El principio es la confidencialidad, pero por excepción se pueden hacer las publicaciones. Y contamos con muchas publicaciones en materia de laudos arbitrales. Aquí tenemos doctor, otras preguntas, pero antes de leerlas, yo quisiera saludar a algunas de las personas, no todas, pero algunas de las personas que están aquí, como por ejemplo, se me dijo que ha estado conectada la doctora Magali Vázquez, presencia que verdaderamente apreciamos y estimamos. Está la de nuestro fraterno compañero de ejercicio profesional, Rafael Ernesto Robersi Tomás, que también, pues, como Saludos. me había prometido, aquí está también, ya dijimos que de la presencia de Edgar Núñez, de Ramón Escobar, ya habíamos saludado también a Rafael Badel Madrid, compañero, pues, de escritorio del ponente de hoy. Y bueno, encontramos también a gente muy conocida como Irene Lewski, como Marilé Romero, que nos han estado acompañando en esto. Está la doctora Irma Lovera desde España. La doctora Irma Lovera nos acompaña desde España y verdaderamente siempre suelo citar la sentencia del caso de Irma Lovera con muchísimo orgullo, habida cuenta del respeto profesional y amistad que nos une, y sobre todo la valentía demostrada por la doctora Irma Lovera al haber hecho la desaplicación de la norma que cité en el momento que estuve por acá conversando. Y de las que yo veo aquí, doctor, algunas preguntas. Bueno, el doctor Rafael preguntaba si era posible crear un centro de arbitraje en Valencia. Ya lo respondimos, y no solo que es posible, sino que es conveniente y nos parece muy, muy necesario. Ahí tendrían que coordinar quizás con el Colegio de Abogados o con la Asociación de Ganaderos, que tiene mucha presencia, yo lo sé, o con un grupo de comerciantes, o sencillamente pues alguna de las universidades que tiene presencia en la zona. El artículo 11 los va a guiar, y nosotros en lo particular estamos a la orden para ayudar en lo que se pueda. Aquí hay otra pregunta, doctor. Hay otra pregunta, no sé si la quiere usted. Hay una pregunta que le hace el colega Jeff Yunis, a quien saludamos y cuya presencia agradecemos, pero que yo creo que la podemos resumir en otra un poco más amplia. Pues él se refiere a la participación de arbitraje en procesos electorales públicos, ¿no? Pero yo creo que podemos plantearla en sentido más general, haciéndonos la interrogante, o planteando interrogante de en cuáles materias se puede emplear el arbitraje y en cuáles no.
Creo que con eso Sí. podría, en buena parte respondía la pregunta, o totalmente respondía la pregunta del colega Ariel Yuri, pero también daríamos respuesta a otras inquietudes de los participantes. Sí, bueno, básicamente el principio que se maneja en la materia es que puede ser objeto de arbitraje todo aquello que puede ser transigible. Todo lo que puede ser resuelto a través de una transacción donde las partes pueden llegar a acuerdos, lo que recuerdo del 1713, ¿verdad? En ese contrato mediante el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, ponen fin a un litigio o precaven uno eventual, pues se requiere entonces un acuerdo de voluntad de transigir. Entonces, todo aquello en donde los derechos puedan ser disponibles puede ser transigible. Me resulta difícil pensar que en materia de elección de gobernadores, que fue lo que leí por acá, o bueno, en el ámbito electoral gubernamental, los derechos pues no son disponibles y lógicamente más bien hay unas constitucionalmente y desde el punto de vista de la ley del Tribunal Supremo de Justicia tenemos una sala electoral que incluso pues interviene hasta oficiosamente en los procesos electorales, de manera que no, la regla a seguir y la respuesta tiene que ser siempre encontrada en el artículo 3 de la ley de arbitraje comercial, que sería aquello que es transigible. Y yo leería, aquí está el doctor Luis Alberto Fernández, a quien saludamos, que hace una pregunta que me parece importantísima también. Él dice, ¿cuáles son sus comentarios respecto de la tendencia de judicialización de los procesos arbitrales, dada la conducta de muchas partes y sus abogados para tratar de evadir su compromiso arbitral y sus consecuencias? O sea, básicamente, ante la existencia de un acuerdo arbitral, las partes obviando, alguna de las partes obviando ese acuerdo que han suscrito y que de conformidad con el 1159 del Código Civil es ley entre las partes, haciendo caso omiso, pues se van a tribunales para judicializar el conflicto y generar toda una dialéctica judicial con la connotación que ello puede tener. Bueno, ¿cuál sería mis comentarios? Mis comentarios es que es una conducta censurable. Mis comentarios es que, salvo que haya una causa gravísima que haga que esta sea la única forma de resolución del conflicto o del remedio que se está planteando en un momento determinado, pues no es la conducta esperable. Y le pongo el ejemplo al doctor Luis Alberto Fernández del caso Astivenca. En el caso Astivenca, en ese momento el centro de arbitraje de la Cámara de Caracas no contaba con la figura de los árbitros de emergencia. La figura del árbitro de emergencia es aquella en la cual se acude al centro de arbitraje, se pide la designación de un árbitro antes de iniciar el arbitraje por la urgencia que se tiene, y entonces el centro de arbitraje designa un árbitro de emergencia para que analice y, si es el caso, decrete una medida cautelar. En el caso Astivenca, aun cuando la cláusula preveía la posibilidad de pedir árbitros de emergencia, sin embargo el centro de arbitraje no contaba con esa figura. La parte que necesitó en un momento determinado de la tutela judicial anticipada no tuvo más remedio que acudir al Poder Judicial y solicitar en un tribunal ordinario procurarse la tutela cautelar anticipada, que se la otorgó el Poder Judicial, y a partir de allí surge la interesantísima sentencia del caso Astivenca, donde dijo, eso no es renuncia tácita ni expresa de la jurisdicción arbitral ante la jurisdicción ordinaria, eso no es una violación del acuerdo de arbitraje, eso es la utilización del Poder Judicial a servicio del arbitraje. Pero bueno, ese es un caso concreto. Lógicamente, cuando las partes suscriben un acuerdo de arbitraje, este es vinculante y debe resolverse el conflicto que surge de conformidad con las normas que se hayan elegido o en el centro de arbitraje de elección de las partes y sobre la base del reglamento que dicho centro de arbitraje pues haya sido promulgado. Doctor, aquí hay otra pregunta que le hace el doctor Luis Vázquez. ¿Qué nos pueden aclarar respecto a la jurisprudencia en cuanto a limitar
los arbitrajes comerciales de PDVSA y otras empresas del Estado? Sí. Bueno, realmente cuando yo mencioné la cantidad tan importante de arbitrajes que se sustancian en Perú anualmente, eso tiene una causa en la ley, es en la ley de contrataciones públicas. En la ley de contrataciones públicas vigente en Perú, está previsto que cuando el Estado o el ente público que se trate tiene una contratación para la ejecución de una obra pública, el Estado debe renunciar a sus prerrogativas y y la resolución de los conflictos que puedan surgir en la ejecución de dichos contratos se tiene que llevar adelante por arbitraje. Entonces, por supuesto que cuando se pregunta y se comenta que me parece esa jurisprudencia en cuanto a las limitaciones en materia, bueno, realmente, básicamente, las limitaciones vienen dadas incluso desde la misma ley de arbitraje comercial, que cuando el artículo 4 de la ley de arbitraje comercial establece que cuando una de las partes de un acuerdo arbitral sea una sociedad donde la República, los estados, los municipios y los institutos autónomos tengan una participación igual o superior al 50% del capital social, o una sociedad en la cual las personas anteriormente citadas tengan participación igual o superior al 50%, dicho acuerdo requerirá para su validez la aprobación del órgano estatutario competente y la autorización por escrito del Ministerio de Tutela. O sea, para las empresas públicas se requiere entonces esa autorización previa, y la política en la mayoría de los casos ha sido no ceder en el caso del juez natural, porque evidentemente habría la conformación de un juez natural distinto al juez natural que para las empresas del Estado y para todo lo que es el contencioso, la jurisdicción contencioso administrativa, está programado desde la Constitución hacia abajo con toda la jurisdicción contenciosa administrativa. Entonces, bajo esa figura, no ha sido posible en Venezuela, no ha tenido asidero ni arraigo que se someta muy fácilmente, por lo menos a arbitraje, en ninguna de las empresas del Estado ni los entes públicos. Doctor, yo creo que esta última pregunta, y creo que en buena parte ya usted la respondió, pero sin embargo, en atención y respeto a la doctora Gloria Cortés, que es la que formula la interrogante, ella nos dice lo siguiente: ¿está planteada en Venezuela una reforma a la ley de arbitraje que incluya otras materias además de la comercial? Yo comenzaría diciéndole que el título de la ley de arbitraje, que es comercial, sin embargo, la interpretación que se ha hecho es que no es taxativa la sustanciación de los arbitrajes, de manera que cualquier arbitraje, y así lo ha demostrado la historia del arbitraje venezolano, la sustanciación de arbitraje en materia de arrendamiento o la sustanciación de arbitraje en materia donde no necesariamente las partes, ninguna de ellas pueda tener el criterio para hacer un acto subjetivo de comercio de conformidad con el artículo 3 del Código de Comercio. Entonces, por ello no sería típicamente un arbitraje comercial. De manera que no hace falta que la ley cambie su denominación para que se pueda sustanciar a través de la ley de arbitraje un arbitraje que no sea típicamente comercial. Si hay un condominio donde se genera un conflicto y las partes en conflicto deciden, o en los estatutos que se redactan en ese condominio, pueden establecerse principios o acopiarse normas de la ley de arbitraje comercial, o se puede decir con plena claridad que todos los conflictos que puedan surgir entre los condóminos pueden ser resueltas de conformidad con las normas previstas en la ley de arbitraje comercial. Ahora bien, por supuesto que lo recomendable, lo deseable es que ya a 22, 23 años de vigencia de la ley de arbitraje comercial, en una materia tan dinámica, en una materia en donde ha habido pues una enjundiosa jurisprudencia que ha resuelto algunos aspectos que están previstos en la ley de arbitraje comercial, sean recogidos por la ley
de arbitraje comercial y pudiera incluso pues modificar su denominación pues a una ley general del proceso arbitral. Eso sería quizá lo deseable, si se quiere. Yo, por ejemplo, sugeriría que se incorpore formalmente el tema de las cláusulas escalonadas, es decir, que para llegar al arbitraje necesariamente se tenga que transitar la negociación, la mediación y luego llegar al arbitraje como fórmula de resolución del conflicto, porque la experiencia, ¿por qué lo digo? Porque la experiencia nos ha llevado a la constatación, porque hemos sido también mediadores en el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje, y nos consta porque sabemos por las charlas y por las reuniones a las que asistimos el último miércoles de cada mes en el Comité de Arbitraje del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje, sabemos que el porcentaje de causas que se resuelven en la fase de mediación obligatoria que está previsto en el procedimiento SETCA es de más del 80%. De cada 10 casos, 8 se resuelven en mediación. Eso es importantísimo y no podemos dejar de tenerlo en cuenta. De manera, doctor, que yo, si esa fue la última pregunta, por mi parte, doy las gracias de una vez anticipadamente a todos los que han estado hoy acompañándonos. Me siento muy honrado, muy orgulloso de haber contado con la presencia de los señores doctores académicos que han estado presentes, a quienes saludamos y respetamos, la doctora Magalí Vázquez, la doctora Marilena Rondón, alumnos del doctorado, del posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello, de la Universidad Central de Venezuela, de otras universidades, la doctora Irma Lovera, el doctor Luis Alberto Fernández, miembro del Comité de Arbitraje, a quien saludamos y quien hizo interesantes también intervenciones. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. El doctor Rafael de Madrid y yo, y sé que me siento autorizado para hablar en su nombre. Agradecemos al escritorio jurídico Rondón Haas, que sabemos es una referencia en la región central del país. Agradecemos esta iniciativa que es toda suya, doctor Pedro Rondón Haas, lo tengo que decir abiertamente, reconocer y aplaudir. Y de verdad, para nosotros, los que hacemos academia, este tipo de actividades nos llena de regocijo. Cuando decía yo en la promoción, evento gratuito, no, el evento no es gratuito. En el evento recibimos una contraprestación y es eso, es tenerlos a ustedes aquí durante más de una hora. Muchísimas gracias a todos de mi parte y los dejo con el doctor Pedro Rondón Haas. Doctor Badel, muchísimas gracias a usted, a toda la gente de su escritorio y muy expresamente esta gratitud la dirijo también al doctor Rafael Badel. Y debo decirle que esto no solamente obedeció a mi iniciativa, como usted lo dijo. Aquí en mi escritorio trabaja un montón de gente en favor de este evento que creo que es rotundamente exitoso. Ciertamente. Y esto ha contado fundamentalmente con la receptividad de ustedes ante el planteamiento nuestro de ir expandiendo la labor de ambos escritorios en favor de la difusión del derecho. Yo sí creo que hace buena falta una mayor divulgación y difusión de lo que es el arbitraje, de sus ventajas y de sus conveniencias. Yo quiero darle las gracias también a todos los que de cualquier modo participaron acá, a los que nombramos y seguramente a algunos que no nombramos o a muchos que no nombramos, pero no es por mala educación, sino por imposibilidad de hacerlo a cabalidad. Yo le doy las gracias, doctor Badel, en nombre de todo el escritorio, que somos unos cuantos aquí, y le doy las gracias a todos ustedes, que también son unos cuantos allá. Okay. Buenas tardes a todos y seguimos entonces, manténganse atentos a las redes porque seguiremos pues conjuntamente haciendo estos eventos y además apoyando todo evento jurídico en donde se considere que tanto Rondón Haas como Badel Grau podemos hacer algún aporte. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes.